Y antes de empezar, vamos a orar. Si se ponen de pie, por favor, para que me acompañen en esta oración. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por todos los que estamos aquí reunidos. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu fidelidad y gracias, Padre, porque nos has permitido estar un día más de pie, Señor. Y queremos darte gracias, Señor, honrarte con todo lo que tenemos, Señor, con todo lo que somos por la obra maravillosa que estás haciendo en nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, porque no es una coincidencia, no es una casualidad que estemos aquí el día de hoy. Y te damos gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo habla a través de nosotros. Padre, que no sea mi palabra, Señor, sino tu palabra la que sea proclamada el día de hoy. Y te damos gracias, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que ha tocado nuestros sentidos para estar conscientes de lo que vamos a estudiar el día de hoy. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a empezar y vamos a, primero, si me muestran sus Biblias, por favor, si las levantan, vamos a repetir que esta es la Biblia, esta es la palabra de Dios, es Dios hablándome a mí, es Dios hablándote a ti, es Dios hablándonos a nosotros. Yo escucho la palabra de Dios, yo estudio la palabra de Dios, yo entiendo la palabra de Dios, yo recibo la palabra de Dios, yo practico la palabra de Dios. Oro porque se arraigue la palabra de Dios en mi vida, en mi corazón y en mi mente. Amén. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia. Hoy, hoy tenemos un mensaje que se refiere a por qué no entendemos la voluntad de Dios, por qué no entendemos la voluntad del Señor, por qué a veces nosotros como que caminamos en una dirección y Dios de alguna manera nos ha puesto una señal para ir en dirección contraria. Porque a veces las cosas no nos salen como nosotros quisiéramos que salieran. Porque a veces pensamos que estamos como dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en algo y no podemos encontrar la salida, como si estuviéramos en un laberinto. ¿Por qué no entendemos la voluntad de Dios? Vamos a ver ahí en Mateo, en el libro del Evangelio según San Mateo, y vámonos al capítulo 26. Mateo capítulo 26. Y vamos a leer un pasaje que se refiere a cuando Jesús oró en Getsemaní. Jesús sabía que su tiempo estaba listo, ya su tiempo aquí había concluido. Y bueno, pues él fue a un lugar donde él acostumbraba ir a orar solo y con sus discípulos, que era el huerto de Getsemaní. Y Getsemaní significa, el nombre Getsemaní en hebreo significa prensa de aceite. O sea, un lugar donde se prensaban las aceitunas, los olivos, se prensaban para sacar el aceite. Y vamos a leer Mateo capítulo 26 y desde el versículo 36. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní
y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Aquí estamos nosotros en este pasaje viendo cómo Jesús estaba pasando un momento muy difícil. Yo creo que uno de los momentos más difíciles de su vida. El momento previo a que lo prendieran y lo crucificaran. Era un momento en donde su cuerpo y su alma estaban entristecidas, estaban angustiadas, estaban bajo una presión, porque él sabía que lo iban a matar. Entonces, él dice: si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Él ya sabía por qué estaba aquí en la tierra, él ya sabía por qué tenía que suceder todo esto. Sin embargo, él se estaba sometiendo, estaba obedeciendo a la voluntad de su padre, ¿sí? Y si nosotros vemos que la voluntad es el consentimiento, es la determinación, el deseo de hacer algo, de llevar a cabo algo, vemos que Jesús estaba actuando conforme a la voluntad de su Padre y no a la suya. Vemos también cómo Jesús, de alguna manera, estaba él tratando de complacer a su Padre. Si nosotros nos ponemos a pensar cómo muchas veces hemos creído que hacer algo nos va a dar lo que estamos necesitando en ese momento, pero resulta que no. A veces nos sale todo lo contrario, nos sale contraproducente. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que estamos haciendo cosas que van contra la voluntad del Padre. Pero también muchas veces nosotros, cuando ya venimos a conocer a Cristo, hacemos cosas que van en contra no solamente de lo que el Padre está planeando para nosotros, sino va en contra de lo que nosotros mismos tenemos determinado hacer. Por ejemplo, una de las cosas más sencillas que suceden es en cuanto al trabajo. A veces a nosotros se nos fija un horario de trabajo, pero ese horario de trabajo nos puede resultar insuficiente. ¿Por qué? Porque a lo mejor las funciones que tenemos que cumplir son funciones excesivas para ese horario y tenemos que tomar más tiempo para poder cumplir con esas funciones.
Sin embargo, ¿qué estamos haciendo? Estamos yendo en contra muchas veces de nuestra propia voluntad, porque sabemos que si tenemos que cumplir ese horario está determinado para llevar a cabo esas funciones. Y sin embargo, nosotros tomamos un tiempo mayor, muchas veces por un sentido de responsabilidad o por un sentido de cumplimiento, por un sentido de mejorar nuestra posición y que vean que verdaderamente somos capaces de hacerlo. Pero a veces lo que no entendemos es que el tomar demasiado tiempo para hacer algo lleva a pensar a la otra parte que no estamos lo suficientemente capacitados para llevar a cabo esa función. No sé si me explique, ¿sí? Nosotros a veces estamos en contra de nuestra propia voluntad porque es nuestro deseo a lo mejor tener una promoción en el trabajo, tener una promoción en donde estamos laborando. Y nosotros vamos con todo. Oye, pues el horario es de 8 a 4. Ah, pues sí, pero me voy a quedar haciendo un poquito más, a lo mejor arreglando, ordenando, o voy a quitar algo de mis pendientes del día de mañana. Muchas veces eso se puede entender como que no estamos lo suficientemente capacitados como para cumplir con la función que se nos encomendó en ese horario, ¿no? Y en la mayoría de las empresas así sucede. Las empresas fijan horarios en función a la capacidad de la persona que va a ocupar ese puesto. Luego entonces ese puesto pues no tiene que llevar más tiempo del que ya está establecido, ¿sí? Pero es nuestra voluntad el querer, el desear estar mejor posicionados para obtener una promoción. Pero a veces las promociones no se ganan de esa manera y estamos yendo contra nuestra propia voluntad. Es también cuando nosotros pedimos a alguien que está bajo nuestra autoridad, oye, puedes o hazme esto, y lo hace a medias, bueno, pues va en contra de lo que nosotros estamos pidiendo, solicitando, va en contra de lo que nuestra voluntad está determinando. Entonces, aquí un ejemplo clarísimo, vemos cómo Jesús se sometía a la voluntad de su Padre. Y no se sometía porque decía el castigo que voy a recibir va a ser peor o puede ser peor. Él se sometía porque tenía un amor, una relación con su Padre que lo llevaba a entender que por la obediencia él iba a lograr el objetivo por el cual estaba aquí en esta tierra. Él tenía una relación tan intensa con su padre que su objetivo era hacer la voluntad de su padre, hacer lo que Dios le había mandado hacer. Y vemos cómo él se encontraba en un momento de tribulación, en un momento de verdadera angustia. ¿Por qué? Porque su alma y su cuerpo sufriendo, estaban sufriendo. ¿Y cuántas veces nosotros no nos hemos encontrado en una posición tan difícil que nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro corazón están tan angustiados porque no sabemos cuál va a ser el resultado o nos imaginamos cuál pudiera llegar a ser el resultado? Pero nos hace falta entender lo que Jesús entendía. Él sabía y decía, Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. O sea, su carne todavía estaba tratando de convencer a Dios de que hiciera un cambio en ese plan que él tenía para él. Pero finalmente dice, no sea mi carne la que mande, no sea mi mente, sea mi corazón el que entienda, sea mi espíritu el que obedezca a tu voluntad. ¿Sí? ¿Y cómo lo podemos ver? Dice en una, dice en una de las citas, dice, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Muchas veces algo que se opone contra la voluntad del Señor, algo que impide que nosotros podamos lograr hacer la voluntad del Señor, que es esa diferencia que hay entre nuestra carne y nuestro espíritu. Esa diferencia, dice, el espíritu está dispuesto, el espíritu busca alimentarse. ¿Alimentarse de qué? De la palabra, pero la carne busca alimentarse de las cosas tangibles, de las cosas que vemos, de las cosas que oímos, que sentimos, de las cosas que podemos tocar. Y viene ese conflicto entre la carne y el espíritu.
Jesús nos da el ejemplo aquí, dice, Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. O sea, vemos cómo Jesús obedecía o trataba de obedecer la voluntad de quién, de su Padre. ¿Para qué? Para que a través de eso se pudiera cumplir el propósito y el plan. Vemos ahí brevemente cómo dice que estaban dos discípulos con él. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, a Jacobo y a Juan. Y estos tres discípulos parece que siempre estaban especialmente cerca de Jesús. Vemos cómo Jesús ya se imaginaba, ya pensaba que no iba a morir, pero tenía que dejar el ejemplo, porque estos discípulos lo acompañaron también en el milagro que sucedió en la casa de Jairo. Fueron también estos discípulos los que estuvieron en el monte de la transfiguración. Y vemos cómo Jesús quería dejar ese ejemplo. Pero volviendo al sufrimiento que él tenía, él iba a morir, pero iba a morir no como un simple mártir. Él iba a morir para cumplir con la voluntad de su Padre, con el propósito que Dios le había mandado a cumplir, a hacer en esta tierra para la salvación de muchos. Él fue el Cordero de Dios que llevó el castigo. Él llevó los pecados, todos los pecados de la raza humana, precisamente para hacer ese cambio que todos nosotros tenemos ahora, que fue el cambio de la salvación. Y vemos cómo el pedir, el símbolo que representa la copa, es el símbolo del sufrimiento, de la pena, del dolor. Y vemos cómo, de alguna manera, él, que no tuvo pecado y que fue hecho pecado para venir aquí a la tierra, estuvo sometido, obedeciendo la palabra del Señor. Vamos ahí a 2 de Corintios, allá adelante, capítulo 5, y el versículo 21 dice: al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. 2 de Corintios 5:21 dice: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Y aquí vemos cuál era el motivo también de su pena, cuál era el motivo de su dolor. Él, obedeciendo a Dios, tuvo que convertirse en pecado. Un hombre que no había pecado, un hombre que no tenía pecado, tuvo que convertirse en pecador para poder cumplir con la promesa que Dios nos había dado a nosotros para salvar a la humanidad. Vemos cómo ese momento, esa angustia, ese sufrimiento que él está pasando, que dice, velad y orad, él le estaba pidiendo a sus discípulos que lo apoyaran con oración. ¿Para qué? Para alimentar más su espíritu, para hacer fuerte su espíritu y poder resistir el momento por el cual él estaba pasando. Vemos cómo la carne en ese momento estaba siendo atacada. ¿Por qué? Por la tentación. ¿La tentación qué es? La tentación es infidelidad. Es tener miedo por enfrentar circunstancias que parecen amenazadoras. Y en ese momento Jesús estaba enfrentando circunstancias amenazadoras. ¿Contra qué? Contra su carne, contra su cuerpo. Y por eso él estaba tan angustiado, estaba tan triste, tan contristado por lo que veía venir. Pero decía, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él seguía siendo obediente a la voluntad de Dios para que se cumpliera
ese compromiso. Cuando la parte de nosotros, cuando la parte del hombre, sí, se encuentra bajo control del Señor, cuando nuestro espíritu se encuentra bajo el control de Dios, es cuando nosotros podemos dominar a la carne. No es fácil, no es fácil, porque vivimos en un mundo visual, en un mundo lleno de colores, en un mundo lleno de cosas atractivas, en un mundo lleno de cosas que agradan al paladar, que agradan a los ojos, el aroma que agrada al olfato, las joyas, la ropa, la marca. El viernes estaba desayunando con un amigo que se está jubilando y me decía que él ya tenía su tiempo de jubilación tiempo atrás, él tiene ahorita 67 años, tenía 7 años trabajando de más, pero él pensó que ese momento nunca iba a llegar. Dijo, no, yo la verdad nunca pensé que ese momento iba a llegar a mi vida, aun y cuando ya se había jubilado a los 60, pero seguía trabajando por honorarios. Entonces, tenía una gran relación con la empresa, una empresa con la que había trabajado cerca de 30 años, una magnífica relación con los dueños. En algún momento de esa relación, se hizo un comentario acerca de un bono extraordinario. Y él albergó en su corazón que el día que él se retirara, iba a recibir ese bono extraordinario. Entonces, pues se mantuvo trabajando, se mantuvo llevando su mismo nivel de vida y me dice, fíjate que me equivoqué, me equivoqué. ¿Por qué? Porque llegó el día en que la empresa le dijo, pues ¿sabes qué? Ahora sí ya se acabó, ¿no? Ya no, la gente que va a ocupar tu lugar ya está perfectamente capacitada, ya tiene todos los hilos bajo control, pues ahora sí ya no te podemos seguir pagando tus honorarios. Entonces, pues hasta aquí llegamos. Oh, perfecto. Entonces él empezó a insinuar, ¿no? Que qué iba a haber del bono. Y le dijeron, bueno, pues el bono no lo establecimos en el contrato, ¿no? Dice, por lo tanto, pues no hay tal bono, porque no está establecido, ¿no? Entonces, él pues estaba pasando por un momento también pues bastante triste y angustiado. ¿Por qué? Porque él sigue manteniendo un ritmo de vida que ya no va a poder sostener. Entonces me dice, ahorita por lo pronto, dice, pues la verdad pensé que que este momento nunca iba a llegar, que este momento nunca lo iba a vivir. Dice, y ahorita, pues mi último, mi último día es el día 15 de junio, o sea, la próxima semana, y ya no sé qué voy a hacer, ¿no? Entonces, volviendo aquí al mensaje, este hombre, pues, del día en que le dijeron que no iba a haber tal bono hasta el día 15 de junio, pues va a vivir un momento de profunda tristeza, de aflicción. ¿Por qué? Porque no sabía qué hacer. Dice, este momento nunca me lo imaginé. Y nosotros tenemos que saber que no es nada más lo que estamos viendo aquí de frente en el día a día. Jesús sabía lo que iba a pasar y sabía que aun cuando su carne iba a sufrir, su carne iba a padecer, las cosas que vendrían iban a ser mucho mejores. Las cosas que iban a venir iban a ser, pues, darle la vuelta completamente al pecado bajo el cual nosotros ya estábamos sometidos. Era la liberación de todos nosotros,
la liberación de todo el que quiera acercarse a Él y recibir esa liberación, esa esclavitud, liberarnos de la esclavitud del pecado. Así como este hombre estaba totalmente angustiado el viernes, pues nosotros ¿qué pudimos hacer? Pues darle palabras ahí de ánimo, palabras de exhortación, palabras de motivación, de que él, bueno, pues todavía tiene una capacidad tan grande, una experiencia que él puede explotar, pero sobre todo, pues que se acerque a Dios, que se acerque al Señor, porque solamente a través de él puede entender cuál va a ser la voluntad de Dios para él. Jesús nos da un ejemplo, y lo que yo les decía, cuando el espíritu del hombre está bajo el control de Dios, ¿sí? Nosotros podemos ver cómo ese espíritu está luchando contra la debilidad humana. El espíritu es el que está luchando contra nuestra debilidad. A veces nosotros tenemos, y lo que decíamos al principio, vamos a tomar dirección de un camino que no es el camino correcto. ¿Por qué? Porque estamos atendiendo a qué? A un consejo de un amigo, estamos atendiendo a un consejo de nuestro corazón, pero no estamos atendiendo a lo que viene siendo la voluntad del Señor, la voluntad de Dios. Y para eso es necesario, pues, conocer a Dios, precisamente para entender cuál es la voluntad que Él tiene para nosotros. Hay un salmo, el Salmo 51:12, ¿sí? Si quieren no lo vean, yo se los leo. Dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Aquí vemos cómo Dios lo que está buscando es que nosotros de alguna manera regresemos a Él, volvamos nuestros ojos a Él. ¿Para qué? Para que podamos entender cuál es su lenguaje, para que podamos escuchar su voz, para que podamos comprender cuál es el mover del Espíritu Santo y de alguna manera nosotros podamos movernos en ese camino que es la voluntad que Él tiene para nosotros. Hay una cita en Juan 4:34, ahí más adelantito, Juan 4:34, que dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Aquí vemos cómo Jesús nuevamente nos presenta esa dependencia que Él tiene del Padre. Cómo nos presenta que era una dependencia no nada más porque había una relación de amor entre ellos, sino era una dependencia que debía concluir una obra que Dios había iniciado, la obra que el Padre le envió a Jesús que hiciera, y que era presentarnos la salvación a todos los gentiles, a todos los que no teníamos derecho a ello. ¿Para qué? Para poder disfrutar la vida eterna con Jesucristo. Ese era el objetivo, ese era el plan. Y por eso vemos esa dependencia de Jesús hacia su Padre, pero una dependencia ¿para qué? Para concluir con la obra que Dios le había mandado hacer. Ahí vámonos a Juan adelantito, Juan 6. Juan 6, del versículo 38, donde dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Vemos aquí cómo el verdadero creyente va a perseverar por la firme esperanza de Cristo en él. Allí en Filipenses 1:6 dice,
estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquí vemos cómo cada uno de nosotros tiene un plan que Dios ha establecido en la vida particular. Y ese plan se va a cumplir. Pero aquí vemos cómo Jesús dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Quién es el que lo había enviado? El Padre, el Señor, Dios es el que lo había enviado. Dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Todo el que venga a Jesucristo no se va a perder, no se va a perder. Y ya lo vemos en Filipenses 1:6, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Todos nosotros estamos trabajando en un proceso en donde Dios va a terminar la obra maravillosa que ha establecido para cada uno de nosotros, para cumplir su propósito en la vida que Él tiene para que nosotros podamos entender su lenguaje. ¿Se acuerdan que la semana pasada decíamos, y bueno, hicimos un ejercicio de ungirlos y decíamos que el llamamiento es irrevocable? El llamamiento del Señor es irrevocable. Cada uno de nosotros tenemos un llamamiento. Cada uno de nosotros tenemos funciones que cumplir y que hacer, tanto en lo secular como en lo espiritual, en lo ministerial. Tenemos actividades que realizar. El viernes que platicaba con este amigo me decía, ¿a ti cuánto tiempo te falta para jubilarte? Y le digo, pues a mí me faltan casi 2 años. No, perdón, ya menos. Este año cumplo 59 y el próximo año cumplo 60. Luego, pues me falta año y unos mesecillos para jubilarme. Y me dice, pues te doy este consejo para que empieces a preparar tu salida. Y le digo, pues fíjate que a mí Dios ya me dio una salida de tiempo atrás. Y Dios me ha estado ejercitando. Porque no solamente es el tema secular, no solamente es el tema del trabajo. Nosotros sabemos que Dios provee, ¿sí? Dios es nuestro proveedor. Mi proveedor no es ni mi trabajo, no es el seguro social, no es nadie. Mi proveedor es el Señor. Y obviamente se vale del trabajo del seguro social para proveer lo que necesitemos. Pero también es cierto, le decía, que Dios a mí me ha estado preparando de alguna manera. ¿Por qué? Porque no solamente es el tema secular, es también el tema espiritual, muy importante, pero también es el tema ministerial. Y la actividad que nosotros desempeñamos junto con ustedes todos los días, todas las semanas, es una actividad que está alimentando nuestro espíritu. Volviendo a lo que leíamos de Jesús, dice Jesús que el espíritu está dispuesto, pero la carne es la débil. O sea, Jesús mismo nos dijo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es la que es débil. Entonces, si nosotros nos estamos alimentando espiritualmente, llegará el momento en que podamos doblegar los deseos de la carne y podamos caminar en fe para cumplir el verdadero propósito que Dios tiene en nuestra vida. Entonces le decía, pues mira, igual secularmente a lo mejor yo ya no voy a hacer nada de trabajo de lo que yo hago hoy en día, ¿no? Ya, pues a lo mejor Dios en lo que me está preparando es en estudiar más la palabra, en prepararme más desde el punto de vista ministerial, en hacer ya actividades colectivas distintas, nuevas para la iglesia, como lo que vamos a hacer en agosto. Entonces, es algo distinto, es una parte de mi vida que Dios está llenando. Y la está llenando de tiempo atrás. Y ahora entiendo yo que no es para que el día que me digan hasta aquí, voy a empezar a ver qué voy a hacer. Cuando menos aquí con la palabra tengo mucho que hacer. Con el estudio, con el compartir.
Entonces, yo lo que le decía a este hombre, le digo, mira, yo creo que es un buen tiempo para que te acerques al Señor. Es un buen tiempo para que empieces un nuevo ciclo, una nueva etapa en tu vida, no de algo que termina, sino de algo que inicia. Y no importa tu edad, digo, porque de cualquier manera te ves todavía fuerte. Entonces, Jesús nos decía, dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es la débil. Y nosotros debemos estar alimentando nuestro espíritu. Vemos cómo nosotros como creyentes debemos perseverar en la firme esperanza en Cristo, porque todo el que empezó la buena obra, dice que la va a ir perfeccionando. Nosotros cada día nos estamos perfeccionando en esa hechura de Cristo, porque somos nuevas criaturas y como nuevas criaturas, Dios está haciendo, está moldeándonos a nosotros de una manera distinta, de una manera única, auténtica, para no estar mezclados con todos los del mundo, sino para ser personas totalmente distintas. Dice ahí en Juan 3:15, ahí atrásito, Juan 3:15 dice, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos cómo él dice, para que todo aquel que en él cree, ¿en quién? En Jesucristo. Dice, para que todo aquel que en Jesucristo cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí también nos está dando la clave para nosotros seguir avanzando en esta preparación en la cual Dios nos tiene. Vemos cómo lo que Dios nos está pidiendo, nos está diciendo aquí es que nosotros tenemos una vida distinta, una calidad de vida diferente. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en amistad con Dios. Porque nosotros vivimos en amistad con Él ahora y para siempre. Porque la muerte no puede destruir la vida que Cristo nos ha dado. Nosotros estamos avanzando en nuestros niveles de fe. Nosotros estamos avanzando en esa obediencia a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque sabemos que a través de conocer cuál es su voluntad, nosotros vamos a poder alcanzar las promesas que Dios ha establecido para su reino. Vemos cómo ese plan perfecto que Dios tiene para nosotros no es un plan diseñado nada más para que nosotros como borreguitos lo sigamos. Ese plan perfecto que Dios ha establecido es un plan que aparte Dios lo ha diseñado, pero aparte a nosotros nos está facultando ¿para qué? Para seguirlo, para llevarlo a cabo. Él nos está capacitando, nos está preparando para llevar a cabo ese plan. Nosotros también debemos ser obedientes, obedientes para cumplir con ese plan, para cumplir aún sea la cosa más pequeña. A veces nos cuesta a nosotros mucho trabajo el levantarnos, el poder venir el domingo, pues porque el domingo generalmente para el mundo es un domingo de descanso, es un domingo de levantarse tarde, es un domingo de irse a los tacos, a la cabeza, a la birria, al menudo, a las tortas ahogadas, tantas atracciones que hay aquí para disfrutar el domingo. Y es pequeño lo que hacemos nosotros. Nos podemos levantar tarde, ¿sí? El domingo, alguien que quiera venir a la iglesia a congregarse, alguien que quiera venir a la reunión, se puede levantar tarde. Es más, se puede levantar a las 10:30. No se baña y viene y llega perfectamente en punto a las 11, ¿verdad? Pero es poco lo que Dios nos pide, es verdaderamente poco. La obediencia en lo pequeño va a ser más fácil
la obediencia de nosotros en las cosas grandes o importantes. Lucas 16:10 dice, el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Y nosotros seguimos viendo cómo Jesús no hacía nada que no estuviera dentro de la voluntad del Padre. Allí adelantito en Juan 5:19 dice, entonces Jesús afirmó, ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Juan 5:19. Vemos cómo Jesús no hacía nada que no estuviera dentro de la voluntad del Padre. Él obedecía, se ajustaba completamente a lo que Dios había establecido para no salirse, no desafiar la voluntad de Dios. Vemos también cómo Jesús actuaba conforme a la voluntad del Padre y no a la suya. Ahí en Juan 6, lo que habíamos leído, Juan 6, 38, 40. Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré el día postrero. Ahorita nosotros ya pasamos por un día postrero, que fue el día en que recibimos a Cristo, porque ese día se murió la vieja naturaleza que todos y cada uno de nosotros tenía. Ese fue un día postrero. Ahí empezamos nosotros a vivir una nueva vida. Empezó una vida eterna para nosotros. ¿Por qué es una vida eterna? Porque dice la palabra que conocer a Dios es vivir la vida eterna. Y desde el momento en que nosotros recibimos a Cristo, empezamos a vivir esa vida eterna. Empezamos a conocer al Señor. Empezamos a meternos en su palabra para poder entender cuál es el plan perfecto, ese plan que Él ha diseñado para mi vida, para la vida de cada uno de ustedes, que es un plan que se va a cumplir. Todo depende de que nosotros encontremos el momento, que encontremos cuál es la voluntad de Dios para mí, para empatarla y que ese plan se cumpla. Y vamos por etapas, vamos por pasos, no es un plan que tenga que hacerse de manera inmediata. Dios lo puede hacer de manera inmediata, pero Dios lo que busca es que ese plan sea un proceso, que nosotros entendamos cuáles son las funciones que tenemos. Las funciones como hijo, las funciones como hermano, las funciones como padres, las funciones como esposos, como esposas. ¿Cuáles son las funciones que nosotros tenemos? ¿Cuál es esa responsabilidad que nosotros tenemos que cumplir todos los días? A mí Dios no me ha dicho, oye, salte de tu trabajo, deja tu trabajo y dedícate nada más al ministerio. Igual y me lo puede decir. Y para mí sería una decisión complicada. Que antes de jubilarme Dios me dijera, ¿sabes qué? Deja todo y dedícate a mí. ¡Wow! Sí, me sentiría yo creo como Jesús, en la carne, pero en el espíritu confiando que venían cosas mayores, cosas que no podemos nosotros detenernos a ver lo que tenemos enfrente. A veces pensamos que lo que tenemos enfrente es lo mejor, ¿no? Ahora que el árbol de la casa está dando unos duraznitos, ¿no? Había unos que se ven así medio ya coloraditos, pero yo los corté pensando que por el color ya iban a estar maduros y no, o sea, necesitan estar completamente, tenían todavía algunas partecitas verdes y pues están ácidos, ¿no? Entonces ya alguien me dijo, no, tienen que estar completamente colorados, les falta sodio, no sé qué les falta para que alcancen a madurar perfectamente bien. Me dieron una clase ahí de agricultura, ¿no? De fruticultura. Pero lo que quiero decirles es, a veces nosotros tenemos la fruta al alcance de nuestra mano y por lo que vemos pensamos que ya está.
pero no es así muchas veces. Tenemos que dar el tiempo a que esa fruta verdaderamente se madure. El que sabe, pues ya dice, oye, pues hay que ponerle esto, 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 para que la fruta vaya quedando de una manera que verdaderamente se coma, pero no solamente se coma, sino que se pueda disfrutar por el sabor, por la textura, por la dulzura. Ujú. Pero hay que esperar, ¿sí? Y es otra de las cosas que nosotros tenemos que aprender, a tener paciencia, para saber que si es la voluntad de Dios el hacer esto o lo otro, lo vamos a poder llevar a cabo. Esto también, por ejemplo, en el caso de los jóvenes o de las jóvenes, ¿no? Que viene el tiempo, como dicen, de la primavera, que empiezan los muchachos a la amistad y la amistad empieza a ser un poquito más profunda y empieza uno como que, ay, este hombre será para mí o esta chica será para mí. También hay que estar metidos en la palabra para identificar esos tiempos de que el Señor verdaderamente nos tiene preparados o preparadas a las parejas que van a ser nuestros cónyuges por toda la vida. No debemos desesperarnos tampoco y no debemos hacer, como dice muchas veces, hazle caso a tu corazón. Tu corazón no te va a fallar. Pero ¿qué dice la Biblia? Que engañoso es nuestro corazón, ¿sí? Engañoso es nuestro corazón. Por eso lo mejor que podemos hacer, ¿qué es? Meternos a la palabra. Dios tiene una respuesta para cada uno de nosotros. Jesús nos da muchos ejemplos de lo que hay que hacer para poder tomar una decisión sabia. ¿Sí? Como dicen, amor a primera vista y tómala, ¿no? Dice, llegamos como conocidos, se casan como conocidos y se divorcian como desconocidos. Entonces, nosotros tenemos que atender a lo que dice la palabra del Señor. Tenemos que meternos, tenemos que buscarlo a Él, buscarlo en oración, tratar de fortalecer esa relación personal con Él para que podamos comprender su lenguaje, saber que lo que Dios está hablando a nuestra vida es lo de hoy. Y además es otra cosa, Dios es vigente, ¿sí? Dios es como la tecnología, está al día. Dios no me va a revelar algo hoy de lo que hice ayer. Dios me va a decir de aquí para adelante, que no vea lo que tengo en la punta de mis narices, que vea todavía más allá. Así como leíamos de Jesús que le dijo a Simón Pedro, le dijo, vete a las aguas profundas y echa ya tus redes. Así nosotros también tenemos que estar mirando más hacia allá, perdón. ¿Dónde tenemos que echar nuestras redes? ¿Eh? Redes para, para pescar, ¿eh? No redes de arañas, ¿verdad? Eso es para atrapar así. No, redes para pescar. ¿Dónde tenemos que echar nuestras redes para que nuestra cosecha sea vasta? ¿Sí? Vemos también cómo esa obediencia que Dios nos da es para cosas que a veces nos parecen poco razonables. No sé si me explique. A veces hay una vocecita dentro de nosotros que nos dice que hagamos algo que no tiene nada que ver con lo que estamos pensando o planeando. No tenemos algo razonable, algo que nos haga sentido común con lo que nosotros vamos a hacer o estamos pensando. Pero Dios así es, ¿no? Podemos ver el ejemplo de Noé. Dios le dijo, construye el arca para salvar a tu familia y unos animalitos. Y Noé no preguntó, se puso a hacer el arca y lo tildaron de loco. Mucho tiempo lo tildaron de loco, ¿sí? Hasta que se abrieron los cielos y vino la inundación y se salvó. Hay cosas que nosotros hemos hecho, ¿sí? Que de momento pues parecen complicadas o difíciles, ¿no? Ya les platicamos de una foto que nos tomamos hace 8 días. Fue todo un evento, ¿no? ¿Por qué? Porque el 101% de la familia no se quería tomar la foto, ¿no? Entonces, pero el propósito finalmente no fue la foto.
había un propósito que nosotros no entendimos o no entendíamos. El propósito fue que la persona que toma las fotos, que es un profesional internacional, y todo su equipo recibieran a Cristo el domingo a las 10 de la noche. Entonces, pues nosotros era que la foto, que el vestuario, que esto, que el otro. Pero realmente ese no fue el propósito. En el Inter, bueno, que no, yo no me quiero tomar la foto así, que, pero ¿por qué? Y así y asado, ¿no? Y todos estábamos embebidos en el tema de la foto. Era un anhelo de mi corazón. Ya teníamos una y queríamos actualizar la foto de la familia. Y sin embargo, el propósito del Señor fue otro. Un propósito increíble, la verdad. Ver que las personas a veces se sienten buenas porque hacen un trabajo, pues que es bueno a los ojos de todos, ¿no? Pues retratar a familias, retratar a parejas, retratar a gente que se ama, es bueno, ¿sí? Pero al final del día, toda esa obra buena, ¿no? El dejar plasmadas las personalidades, las sonrisas, la unidad, el amor, todo lo que se vive en una familia, no sirve de nada, de nada. Porque la vida de este hombre, cuando se muera, iba a ir a dar ¿a dónde? Al infierno, ¿sí? Y él me decía, no, no, es que Dios me ha salvado en mis viajes, me ha cuidado y yo hago o sea, diciéndome, hago cosas buenas porque retrato a familias y es una imagen para que la gente vea que la unidad. Y le digo, pero tú sabes a dónde te vas a ir el día que te mueras. O sea, por las obras no nos vamos a salvar. Lo que nos va a salvar es Cristo. Y es lo que yo le decía a él. Haces un trabajo maravilloso, verdaderamente espectacular, profesional, increíble la verdad. Pero esto no te va a salvar. Dios ha tenido cuidado de ti todo este tiempo porque quería que llegara este momento. Nosotros a él lo conocimos en 1999. Y después de que recibió a Cristo, él me decía, ¿cuántos años tuvieron que pasar para que llegara este momento? Y bueno, pues le dije, gracias a Dios que llegó este momento, porque ahora no solamente vas a mostrar la imagen de una familia, sino que ahora la vas a dar con una palabra de parte del Señor. Tu trabajo va a ser doblemente recompensado. Pero lo más importante es que tú ya te salvaste. ¿Mm? Después de tantos años nosotros no sabíamos cuál era el propósito del Señor en esa relación. Y lo que más nos enriqueció y donde más notamos el favor del Señor fue en que Él llamó a su equipo. Él llamó a su equipo para hacer la oración. Quiere decir que Él también estaba tocado por el Espíritu Santo, porque sabía que era su momento, sabía que era su tiempo. Nosotros a veces no entendemos cuál es la voluntad del Señor. No sabemos cuál es la voluntad de Él.
Pero sí les puedo decir algo. Su voluntad es que nosotros, cada uno de nosotros, alcancemos la vida eterna. Lo que tenemos que hacer es entender su voluntad, comprenderla. ¿Y qué es lo que necesitamos hacer para conocer la voluntad del Señor? Primero, estudiar la palabra, estudiarla. Necesitamos estudiar para comprender y entender su lenguaje. Hay veces en que tenemos que tomar una decisión que es compleja y leyendo una cita, Dios nos puede dar la respuesta para tomar una decisión adecuada. Tenemos que pedirle al Señor que hable a nuestro corazón. Tenemos que pedir y pedir y pedir y pedir y pedir hasta que nos conteste. Porque a veces no estamos listos para escuchar, no estamos preparados para escuchar. Pedimos y abrimos la puerta y queremos que la respuesta ya esté ahí. Pero Dios quiere que nosotros aprendamos también de la paciencia, que aprendamos a consolidar esa relación personal con Él para que podamos reconocerlo, que nuestra relación con Él es una relación de amor, de amistad, no es una relación de obligación. También Dios nos habla a través de oportunidades, también nos habla a través de circunstancias o de obstáculos que se nos presentan. A veces estamos demasiado aferrados a hacer algo y Dios nos bloquea una vez, nos bloquea otra vez, se bloquea otra vez, se bloquea otra vez ese proyecto. Dios no quiere que vayamos por ahí, pero necesitamos nosotros entender su voluntad. No estar reclamando y repeliendo, no, no, hombre, es que Dios a mí no me quiere, mi proyecto no sale. Es que a lo mejor no ese es el camino. Por eso necesitamos estudiar la palabra, para meternos a la palabra y a través de la palabra tratar de entender. Tenemos que buscar también esa orientación espiritual, tratar de escuchar al Espíritu Santo, de gente que conoce la palabra, no andarle comentando a todo mundo nuestros proyectos, no andarle comentando a todo mundo nuestros problemas, nuestras situaciones, porque nosotros no sabemos lo que cada persona trae en su corazón. Y a todo mundo nos gusta dar opiniones, a todo mundo nos gusta aconsejar. Y muchas veces, si la persona tiene una debilidad o tiene una potestad de comunicar, ¿no? Tiene ¿cómo se diría? Una especie de facilidad informativa, ¿sí? Nos vamos a meter en un problema, porque son de las personas que van a estar soltando por todos lados lo que nosotros estamos comentando. Entonces también deben ser muy reservados, discretos en todas nuestras cosas. En nuestro corazón todo lo que hay son tesoros, son tesoros. Y como tesoros debemos guardarlos. Saber a quién comentarle una situación, a quién no se le puede comentar una situación, no porque no deseemos comentar, sino porque no se puede. También necesitamos ser pacientes, muy pacientes. Dios, cuando no nos da la respuesta de manera inmediata, lo que Él desea es que nosotros nos estemos preparando. Oye, no me salió mi proyecto, me voy a voltear, me voy a deprimir, me voy a poner a llorar, me voy a poner a sufrir. Bueno, cuando menos, vente a la palabra y repite lo que Jesús dijo. Padre, no pase por mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando menos, ¿sí? Necesitamos ser pacientes y ese tiempo de espera, Dios lo que busca es que nosotros nos preparemos, no que nos hundamos o nos sumamos en la depresión de que no van a salir las cosas. Al contrario, no salió este proyecto, vamos a la palabra, vamos a regocijarnos con el Señor, vamos a adorarlo, vamos a orar, vamos a meternos a ver qué es lo que nosotros, en qué necesitamos capacitarnos para que Dios verdaderamente pueda suplir y pueda llegar ese momento.
Las cosas de Dios a veces nos parecen largas a nosotros. Para Dios son instantáneas. Y Él lo que quiere es que nuestro corazón madure. Dios a veces nos pide, como le pidió a Josué, ¿verdad? Cuando iban a cruzar el río Jordán, que les dijo, ya cuando iban rumbo a Jericó, que les dijo, ¿saben qué? Los sacerdotes que se detengan ahí a la orilla del Jordán. Y bueno, se le hubiera dicho, no, pues si ya vamos encaminados, ¿para qué nos paramos? Había un propósito de que se parara el ejército ahí y que los sacerdotes se detuvieran, porque llevaban el arca del pacto. En cuanto los sacerdotes se detuvieron, el agua se paró. Y era temporada de lluvias, cuando el río estaba caudaloso. Dice que pisaron los sacerdotes el agua y el río se paró. Y todos empezaron a caminar, pudieron atravesar el río Jordán. Entonces, hay veces que nosotros estamos recibiendo una dirección del Señor para hacer algo que nos parece absurdo, ¿sí? Pero si Dios nos está diciendo que lo hagamos, vamos a hacerlo, ¿no? A veces, como me dice Lupita, ay, Dios me dijo que le diera esto a esta persona, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber una respuesta, va a haber algo más adelante, ¿sí? Entonces, no frenemos nosotros las instrucciones, lo que Dios nos está ordenando. No frenemos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Los planes que Dios tiene para nosotros son planes que son como el llamado, el llamamiento. Son irrevocables, ¿sí? Irrevocables. ¿Y si saben lo que es la palabra irrevocable? ¿Sí? Por ejemplo, los que compran y venden, los que importan mercancía o exportan mercancía, pues se les recomienda que firmen cartas de crédito. ¿Por qué? Cartas de crédito irrevocables, porque con esa carta de crédito el comprador está asegurando que lo que está especificando en ese documento sea precisamente lo que va a recibir, ¿sí? En la carta de crédito, bueno, pues está un comprador, está un vendedor y hay una institución intermediaria. Esa institución intermediaria tiene la responsabilidad de velar por los intereses, ya sea del comprador o del vendedor, ¿no? En una ocasión, un hombre quiso importar unos tenis de China. Bueno, no quiso, importó unos tenis de China, pero no pidió una carta de crédito. Él mándame 10,000 pares de tenis y se lo mandó a los chinos. Y los chinos le mandaron 10,000 pares de tenis. El problema estuvo en que eran puros pies derechos, entonces no había izquierdos. Pero como no había algo que pudiera respaldar la compra y la venta, pues este amigo tuvo que comprar otros 10,000 pares de otros 10,000 zapatos, pero ahora izquierdos, para completar sus pares de tenis, ¿sí? Entonces, cuando una carta de crédito se establece, la carta de crédito es irrevocable. Si no viene completo el pedido, el intermediario no le paga al vendedor, ¿sí? Entonces, es irrevocable porque no se puede desbaratar a menos que las dos partes se vuelvan a juntar y digan, oye, necesitamos modificarla o cancelarla. Entonces, el llamamiento así es irrevocable. Los planes de Dios son irrevocables, ¿sí? Y nosotros, entendiendo la voluntad del Señor, vamos a poder comprender la visión de Cristo. Una visión de amor, una visión de misericordia, una visión de fidelidad, pero también una visión de poder, ¿sí? El poder que Dios a través de nosotros va a mostrar a toda la gente que se acerque a Él. Tenemos que obedecer la voluntad de Dios para tener acceso a una vida plena, llena de esperanza, una vida donde las promesas las podemos ver cumplidas, una vida donde vamos a ser saciados en todo,
una vida abundante. ¿Sí? Entonces, hay que meternos a estudiar, hay que ser obedientes, hay que ser discretos, cuidadosos con todos nuestros comentarios, estudiar la palabra para comprender cuál es la voluntad de Dios, para que ese plan perfecto que tiene para cada uno de nosotros se pueda cumplir. ¿Sí? Vamos a levantarnos para orar, por favor. Vamos a orar. Vamos a hacer primero una oración por si alguien quiere recibir a Cristo en su corazón y tener ese acceso a la vida nueva, a una vida nueva, a una vida distinta, a una vida de compromiso con Cristo, no a una vida de compromiso con el mundo. ¿Sí? Vamos a hacer esta oración. Padre, en esta tarde, yo te doy gracias por mi vida. Te doy gracias porque reconozco que he sido un pecador. Reconozco que tú fuiste crucificado en una cruz y pagaste el precio de mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y que subiste y estás sentado a la derecha del Padre. Hoy me arrepiento de todos los pecados que he cometido. Me arrepiento y perdono a todos los que me han ofendido. Y te doy gracias por esta nueva vida que me estás presentando. Reconozco a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Me comprometo a obedecerlo, a estudiar su palabra y a vivir de acuerdo a su ejemplo. Te doy gracias por esta nueva vida, por esta oportunidad que tú me das para ser una nueva criatura, un hijo tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Y Padre, también te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este mensaje, Señor. Y gracias porque es nuestro deseo, Señor, conocerte más. Vivir esa vida eterna para poder conocer tu voluntad para nuestras vidas. Te damos gracias porque tu Espíritu Santo nos revela, Señor, cuál es el camino que debemos seguir. Quita, Padre, todo obstáculo, Señor. Derriba toda barrera, Señor, que quiere interponerse en el cumplimiento de tu voluntad en mi vida. Yo te doy gracias porque ese plan perfecto, Señor, se cumple. Te doy gracias, Señor, porque tú nos llevas a un nuevo nivel de fe. Y te damos gracias, Señor, porque podemos cumplir con el compromiso que hemos asumido al recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Te doy gracias, Señor, porque tú bendices toda obra de mis manos, tú bendices toda obra de mis labios. Te doy gracias, Señor, porque mi trabajo es fructífero, es próspero, Señor. Te doy gracias porque bendigo, Padre, todos los planes y proyectos que vamos a echar a caminar, Señor. Bendigo, Señor, todos esos recursos, Padre. Tú eres el dueño del oro y de la plata. Y te doy gracias porque tú liberas, Señor, y llegan los recursos del norte, del sur, del este, del oeste. Yo no sé de dónde, Padre, pero esos recursos llegan y caen, Señor, para bendecir nuestros negocios, nuestras empresas, nuestros trabajos, nuestros empleos. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor, porque tu favor nos ayuda a encontrar promociones en nuestros trabajos, Señor. Y te damos gracias, Padre, porque somos hijos del Rey. Podemos disfrutar todos los beneficios de tu reino y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por la obra maravillosa que tú estás haciendo en nuestras vidas. Padre, te pedimos que bendigas a nuestras familias, que bendigas a nuestros niños, a nuestros jóvenes, que bendigas a nuestros ancianos, Señor, porque todos ellos están empapados de la palabra de Cristo, Señor. Están empapados de tu palabra, Señor, y viven la vida abundante que Cristo Jesús vino a predicar. Te damos gracias, Señor. Gracias, gracias, Padre.
Gracias por todos los que viajamos en esta semana, Señor. Te pedimos que bendigas nuestro entrar, nuestro salir, que bendita es la tierra que pisan las plantas de nuestros pies. Te damos gracias, Señor, porque con alegría salimos y con paz regresamos. Y te damos gracias, Señor, porque tú bendices, Señor, nuestro hogar. Bendices nuestros graneros, bendices nuestras artesas de amasar, bendices nuestras alacenas, bendices nuestra mesa, bendices, Señor, nuestras cuentas en los bancos, bendices, Padre, nuestros inventarios, bendices, Señor, nuestras mercancías, bendices nuestro trabajo, Padre. Te damos gracias, Señor, porque somos hijos tuyos y queremos recibir, Señor, los beneficios de tu reino. Te damos gracias, Señor, también por el corazón de nuestros hermanos, ese corazón alegre, Señor, del dador, del diezmador, que con alegría y dirigido por el Espíritu Santo, Señor, diezma y ofrenda, Señor, para beneficio y extensión de tu reino. Te damos gracias, Padre, por todos mis hermanos, Señor. Gracias por estar presente, Señor, en este día en nuestras vidas. Te damos gracias, gracias, Señor. Gracias, gracias, Padre, por la obra maravillosa que tú estás haciendo en la vida de todos nosotros, Señor, desde ahora y para siempre. Te damos gracias, mi Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén, Señor. Gracias, Padre. Amén.